Más que una representación objetiva del territorio, un mapa es una herramienta que permite crear la realidad desde un punto de vista subjetivo y casi siempre con un fin específico. Gracias a la tecnología actual, la posibilidad de hacer mapas ha dejado de pertenecer únicamente a quienes detentan el poder político, gobiernos o ejércitos, y económico, empresas petroleras, hidroeléctricas o mineras. Por primera vez en la historia, los ciudadanos y las comunidades tienen la posibilidad de emanciparse y mapear sus territorios. Este tipo de mapeo es fundamental para las comunidades rurales que buscan proteger sus tierras, como ocurre con el mapa Guarani, elaborado por miembros de este pueblo originario de Ecuador, amenazado por la industria petrolera. Se conoce como cartografía participativa a este recurso colectivo fundamental de elaboración de mapas para defender el territorio. Aplicaciones como Waze y proyectos como OpenStreetMap son ejemplos de lo exitosa y útil que puede resultar la versión digital de esta herramienta, tanto en el campo como en las ciudades. En esta edición, la revista de la Universidad de México ofrece a través de mapas novedosos un panorama amplio de los distintos aspectos que abarca la cartografía moderna. Muy buenas noches. Muhammad Ali, quien era boxeador, pero también activista social y marchó con Martin Luther King en las calles de Estados Unidos, dijo: "Las guerras de las naciones se pelean para cambiar los mapas, pero las guerras de la pobreza se pelean para mapear el cambio". Mi queridísimo Mir Rodríguez, ¿qué te inspira? ¿Qué comentarios te vale esta frase de Muhammad Ali? Bueno, lo de cambiar el mapa es esencial, ¿no? Y yo creo que él estaba claro que como activista, como alguien que lo que quiere hacer es cambiar el mundo, hay que cambiar el mapa, no solo los estados, ¿no? Sino todos, y crear nuestros propios mapas. Yo creo que por ahí viene la cosa. O sea, el mapa se puede cambiar, no hay un mapa, o sea, el mapa de Estados Unidos, como lo vemos, no es el mapa definitivo. Para nada. El que aprendemos en la escuela México, los estados, el mapa geopolítico, ¿no es el mapa? No, no existe el mapa. ¿Cómo? Hay muchos mapas, ¿no? Y de hecho, digo, hoy en día eso es más relevante que nunca. Porque hasta ahora, bueno, hasta hace 10, 14 años, casi todos los mapas que había por ahí eran mapas que venían del Estado. O de una corporación gigante, de alguna manera aliada con el Estado, National Geographic, las mineras, las petroleras, etc. Y ya hoy en día no es así. Pero a ver, lo que nos estás diciendo para empezar es que el mapa geopolítico que conocemos, el que vemos que aprendemos desde niños, con Estados Unidos, América, África, esto es un mapa entre muchos mapas, es el mapa de los estados, es un mapa que no forzosamente representa la realidad. No, para nada, muy lejos de representar la realidad. ¿Qué representa eso? Comencemos porque todos los mapas tienen una cosa que se llama la proyección. Cómo tú conviertes el globo terráqueo, la esfera en algo plano. Entonces, la que más tradicionalmente se ha usado todo este tiempo es una que se llama la Mercator, que fue una proyección que surgió en medio de los tiempos del colonialismo, ¿no? Y que es una proyección que distorsiona completamente el planeta Tierra en beneficio de esos poderes del norte. Entonces, ya comenzando por cómo tú decides plasmar ese globo en algo plano. Claro, el hecho de que el norte esté arriba, así, al abrirlo, se vuelve como más grande. Es decir, vemos Rusia y Estados Unidos un poco más grandes de lo que son. Comenzando porque el norte está arriba, eso es lo primero. Eso ya transmite algo. Siguiendo porque aquellos estados, aquellos territorios que están más cerca de los polos, se ven muchísimo más grandes. Entonces, en esta proyección Mercator, Europa se ve casi del tamaño de África. Groenlandia se ve gigante, ¿no? Estados Unidos y Canadá se ven súper grandes comparados con Sudamérica, por ejemplo. Entonces ya ahí tenemos una distorsión súper seria. Aparte de la proyección, en cualquier mapa, básicamente la decisión de la persona que hace ese mapa, el que hace el mapa, porque casi siempre son hombres, es que no va a aparecer en ese mapa. Entonces eso es una decisión de opinión, de poder, de intención. ¿Qué cosas borra un mapa geopolítico como el que conocemos? Bueno, por ejemplo, van a salir más las ciudades, digamos, las capitales. ¿Dónde está el poder político? Claro. Es lo que principalmente sale en ese mapa. La infraestructura modernista, capitalista, las carreteras, los aeropuertos, etc. Eso es lo que tradicionalmente se privilegia que aparece en el mapa. Que no aparece, hay tantas cosas que no aparecen en el mapa. Por ejemplo,
una de las colaboradoras del próximo número de la revista de la universidad es un colectivo que se llama las Geochicas. Okay. Entonces las Geochicas... Las tuvimos en el programa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces ahí tienes, por ejemplo, quién hace el mapa, ¿no? Y en base a quién hace el mapa, qué es lo que no aparece en el mapa. Claro. A ver, entonces, si hoy vamos a hablar de mapas alternativos. Entonces, alternativos a este mapa que mencionábamos al inicio, que representa ciertas cosas, representa este poder político, representa ciertas cosas. Entonces, para explicar primero, entonces, por qué necesitamos mapas alternativos, quisiera que nos digamos, bueno, ¿qué tiene de malo los mapas oficiales que usamos todos los días? Por ejemplo, el que más usamos hoy, que ni siquiera es el que aprendemos en la escuela, sino es Google Maps, ¿no? O Google Earth. No, quizás podríamos plantearlo de otra manera, ¿no? Para vincularnos, o por lo menos clavarnos en cambiar algo tan cómodo como estos mapas, que finalmente nos permiten navegar y llegar a donde vamos, quizás tendríamos que saber, que nos quede muy claro qué tipo de violencias e injusticias cometen estos mapas. ¿Contra quién, por ejemplo? Claro, mira, los mapas que aparecen en los celulares hoy en día, hay una cosa que no solamente ahora tenemos la capacidad de hacer nuestros propios mapas, como te dije, sino que ahora también los mapas son muchísimo más usados. Hay muchísima más gente utilizando mapas en el día a día que hace 10 años, cuando empezó a salir Google Earth y posteriormente Google Maps. Y más o menos para ese mismo año que salió OpenStreetMaps, que es la alternativa, digamos, más popular a Google Maps, hasta ese momento no usábamos tanto los mapas, o si acaso teníamos un mapa de papel. Ahora es una cosa cotidiana. Aquí en México usamos mucho el guía Roji, porque las calles, la ciudad es tan grande que teníamos una especie de libro, un guía, que seguramente las generaciones más jóvenes no conocen, donde buscábamos, estaba cuadriculado el número de la calle, el nombre de la calle a la que íbamos, y pues por así yo por lo menos así navegaba por la ciudad. Y probablemente ese mapa estaba hecho en México. Sí. A diferencia de Google Maps, que está hecho por una mega corporación, de hecho, una de las corporaciones más grandes del planeta, que se llama Alphabet, que es la dueña de Google, que es la que hace ese mapa. Cuando nosotros vemos cualquier mapa, lo primero que tenemos que ver es quién hizo el mapa. Porque sabiendo quién hizo el mapa, ya tú sabes para qué hicieron el mapa. Claro, ahorita que dices corporación, corporación me suena comercial, dinero. Pero ¿Cómo puedes hacer dinero con un mapa? Pues a través de la información que tú pasas o la información que tú decides pasar o hacer disponible en el mapa, tú puedes obtener dinero. Hay que entender que Google, la empresa que hace este mapa, es una empresa de publicidad, básicamente. Es una compañía publicitaria que deriva la gran mayoría, más del 80% o 90% de sus ingresos de vender publicidad. Entonces, ahí es donde está el negocio. Ellos hacen disponible información al público como una manera de poder vender publicidad. Entonces, en eso está la base de los mapas de Google Maps. Por ejemplo, si tú sales de la ciudad y te empiezas a ir a lugares más rurales o lugares un poco más pobres, la calidad del mapa de Google baja dramáticamente. ¿Por qué? Porque es menos interesante para ellos mapear lugares donde no hay dinero. O donde ¿Es la lo que gente no llaman gasta un poco dinero. la prueba de Starbucks? Pues sí, hablan hablan de la prueba de Starbucks, que Google Maps aparece y mapea un lugar en cuanto aparece una Starbucks ahí. Porque eso significa que ahí hay consumo, que Claro. ahí hay globalización, digamos, ¿no? Es como un símbolo, el Starbucks u otras cadenas, que ahí ha alcanzado la globalización capitalista. Ok. Entonces, habiendo entendido que quizás Google Maps, Google Earth, estos mapas que usamos todos los días, quizás mapean mejor los lugares donde hay comercio, mapean los comercios, es decir, indican dónde están los Starbucks, indican básicamente dónde están los establecimientos que pagan o necesitan publicidad. ¿Qué tipo de mapas alternativos hay? ¿Cómo se organiza uno para hacer un mapa alternativo y qué se pone en esos mapas, por ejemplo? Bueno, te puedo hablar del trabajo que estamos haciendo en Panamá. Yo trabajo para una organización panameña que se llama Almanaque Azul. Nosotros estamos ahora mismo apoyando a varias comunidades que viven en bosques en Panamá y que tienen bosques que necesitan proteger por algún motivo. Por ejemplo, porque este bosque está alrededor de la toma de agua del pueblo y porque está amenazado por ganadería o por la especulación inmobiliaria. Entonces, la gente ha decidido, estas comunidades que estamos apoyando, que para poder proteger ese bosque, pues necesitan primero mapearlo, necesitan definir, trazar sobre un mapa o hacer un mapa de esta reserva que ellos quieren hacer. Entonces, hoy en día tenemos herramientas de software libre, herramientas que están muy disponibles a casi cualquiera, digamos, a cualquiera que tenga acceso a un teléfono celular o que de alguna manera tenga
la facilitación para poder hacer ese mapa, para poder hacer ellos sus propios mapas. Por ejemplo, los GPS, esto es una cosa que está disponible a los civiles desde los años 90, ¿no? Y que antes eran un aparato caro, ¿no? Que no cualquiera podía comprar. Hoy en día casi cualquier teléfono celular tiene un receptor de GPS. Y es posible con un teléfono celular caminar alrededor de un bosque, de un terreno, de un parque, de cualquier cosa que uno quiera mapear y definir ese mapa y poder verlo después en la computadora. Entonces nosotros estamos yendo a estas comunidades, estamos entrenando gente que ya tiene cierta afición por la tecnología para que puedan, utilizando estas herramientas de software libre, definir sus mapas y crear un mapa de lo que quieren defender, digamos. Porque hasta ahora lo tradicional ha sido que esos mapas vienen de la empresa, digamos, la empresa hidroeléctrica que va a inundar los terrenos, sí, o la petrolera que tiene algún territorio donde quieren hacer exploración y explotación petrolera. Y ahora estas comunidades que están interesadas en defender sus territorios pueden hacer sus propios mapas para entablar un diálogo o una relación de resistencia versus esas amenazas. Ok, entonces estamos planteando ahorita una guerra de mapas, tu mapa contra el mío. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar a ver un poquito cómo se resuelven estas cosas. No se vayan, volvemos con los mapeos alternativos. Estamos de vuelta con el cartógrafo Mir Rodríguez, hablando de mapas alternativos que se contraponen o contrastan con los mapas llamados oficiales, institucionales o nacionales, estatales quizás. Estábamos hablando, Mir, justo antes de la pausa, de un proyecto en Panamá donde las comunidades, gracias al teléfono, hacen sus propios mapas para contrastarlos o por lo menos entrar en litigio con los mapas que proponen las empresas que usan los recursos naturales, digamos, las empresas hidroeléctricas, puede ser mineros, etc. La pregunta que va es, ¿no desde el satélite tenemos ya definidos esos linderos de hasta dónde llega el bosque? No, o sea, ahora que existen estas imágenes satelitales súper disponibles, ¿no? Uno piensa, bueno, ya ahora sí los gringos lo saben todo. Claro. Pero, por ejemplo, en una de estas comunidades que se llama Cerro Flores, que queda cerca de la cordillera central, de la división continental, en una comarca indígena en Panamá que se llama la comarca Nové Buglé, queríamos mapas satelitales, imágenes satelitales para poder ayudar a mapear este bosque que quieren proteger, que es de varios miles de hectáreas. Cuando vimos los mapas, resulta que en ese lugar, todos los mapas satelitales que vimos, todas las imágenes satelitales que vimos tenían nubes. Había nubes en ese lugar porque es un lugar donde vienen todos los vientos del norte, siempre se acumula humedad, y todas esas imágenes tienen nubes. Entonces, también ahora que tenemos esas imágenes satelitales, o cuando estamos viendo el mapa de la ciudad, que podemos pararnos en cualquier calle y ver alrededor, pareciera que ya está hecho el mapa, o sea, que ya tenemos la realidad, que estas imágenes a pie de calle o estas imágenes desde los satélites son la realidad y que ya no podemos ir más allá. En realidad es todo lo contrario. En realidad estas imágenes son capas adicionales, mantos adicionales sobre la verdadera intención de los mapas o sobre la, digamos, verdadera realidad que no existe, ¿no? Entonces, la única manera en que podemos hacer ese mapa que nosotros queremos hacer de esa montaña o el mapa que queremos hacer de nuestra ciudad es yendo ahí y caminando realmente el lugar, estando en el espacio, es la única manera en que realmente podemos saber o podemos hacer ese mapa que queremos hacer. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo no conozco un mapa de ciclistas, un mapa de bicicleta. Según me cuentan, había un proyecto o se inició un proyecto para hacer un mapa de bicicletas, que hay algunos, pero no son exhaustivos. Y se dejó de hacer porque pues apareció Google Maps, ¿no? Y ahora ya tú puedes poner ahí, yo me quiero ir en bicicleta. Para mí que ando en bicicleta en la ciudad, si bien frecuentemente estos mapas te envían por donde hay alguna ciclovía, muchas veces te mandan por donde hay empedrados o lugares que no son muy seguros o lugares que no son muy agradables para andar en bicicleta. Acabado en unos túneles que ni te cuento, ok, muy peligrosos. Entonces sí, o sea, estamos muy lejos de tener ese mapa. Pero hay un ejemplo de mapa ciclista que quieres compartir. En la revista de la Universidad de México de este mes vamos a tener un mapa que es un mapa de ciclismo de Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia. Este mapa lo comenzó un chico junto con un colectivo con muy baja tecnología. Ellos no tenían ningún conocimiento de cómo hacer mapas
y con colaboraciones de mucha gente, con emails, fotos, etcétera, fueron armando a lo largo de 4 años un mapa ciclista de Kuala Lumpur. Y esto es muy interesante porque en Malasia, en la provincia de Sarawak, el gobierno de Malasia prohibió específicamente el mapeo comunitario. ¿Pero por qué? ¿Qué le importa a los ciclistas? Pues bueno, o sea, en este lugar, una comunidad en Sarawak se organizó para expulsar a una papelera, a una compañía que estaba tumbando el bosque, y lo lograron hacer efectivamente porque se reunieron y esta comunidad hizo su mapa. De tal manera enfureció esto al dijeron, gobierno. por aquí es donde pasamos, esto es como nuestro territorio que recorremos, no puede entrar una Sí, empresa o sea, a aquí hay explotar un esto. bosque, este bosque lo estamos usando, no debe haber una compañía aquí tumbando el bosque. Y seguramente la compañía maderera tenía alguna conexión con el gobierno, a tal punto que se prohibió el mapeo comunitario en esta provincia de Malasia. Entonces, en la capital, esta gente se reunió para hacer este mapa ciclista, porque en ese momento el gobierno de la ciudad no le daba ninguna atención al ciclista. Posteriormente de publicar este mapa ciclista de Kuala Lumpur, el gobierno empezó a hacer ciclovías, empezó a hacer actividades para tratar de favorecer el ciclismo. Es un muy buen ejemplo de cómo este mapeo colectivo logra cambiar la realidad. Y logra visibilizar una necesidad, visibilizar Claro. cosas que se necesitan. Sí. ¿No? ¿Tienes algún otro ejemplo en mente? Bueno, tenemos el mapa de los Guaraní, por ejemplo, que acaba de salir publicado. Los Guaraní son un grupo indígena en el Ecuador, en la Amazonía, que está sumamente amenazado por la industria petrolera. Ellos acaban de publicar un mapa de una parte de su territorio que lo hicieron en colaboración con agrupaciones ecuatorianas y estadounidenses. Y es un mapa increíble, muy interesante la manera en que ellos utilizan o avanzan el lenguaje cartográfico para hacer este mapa bajo sus términos. Y pues que es una herramienta más que va a tener el pueblo guaraní para poder defender sus territorios. Okay. A ver, entonces, quiero regresar tantito más para terminar de entender cómo funciona el asunto. Digamos que tenemos, salvo los lugares cubiertos de nubes, o de hecho el fondo del mar, lo vimos en otro programa, que el problema de la imagen satelital es que el agua es reflejante. Digamos que quitando estos problemas de agua, finalmente las nubes también son agua reflejante. No basta con tener mapeada la Tierra, sino hay que recorrerla, como tú dices, como para indicar, o sea, en realidad tenemos una fotografía, pero no sabemos exactamente qué representa qué cosa. Y me hace pensar que, en efecto, yo cuando viajo, me gusta en cualquier lugar de México o incluso fuera, me gusta ver por Google Earth, como ver dónde hay tengo una obsesión con los lagos. Entonces quiero ir a ver lagos, quiero ir a ver justamente agua, entonces estoy buscando. Pero es cierto que es difícil a veces, si no está marcado, interpretar qué es lo que estás viendo. Es decir, que habría que recorrer cada punto de la Tierra para decir esto es aquello, y además hacer como un filtro de qué es lo que quieres marcar. Claro, digo, no necesariamente lo tienes que recorrer tú, puedes recorrerlo un compañero o una compañera, entre todos lo hacemos, ¿no? Pero sí, yo creo que el caminar es muy importante, y esto me hace pensar en un artista que vamos a estar publicando también, Marta Helion. Ella hace mapas a través del caminar, y mientras va caminando va tomando fotografías, va haciendo dibujos, va recogiendo objetos, buscando, explorando nuevas maneras de mapear ese territorio que se va caminando. Porque lo que está pasando es que con esta super expansión de la cartografía que hemos tenido en la última década, de la cantidad de gente que está mapeando y la cantidad de gente que utiliza mapas, no hemos tenido ese crecimiento en el lenguaje cartográfico. Todavía tenemos un camino enorme que recorrer en tratar de avanzar esa manera de hacer mapas. ¿Te refieres a los iconos que usamos como negocio, iglesia? Por ejemplo, los iconos son parte de eso, y el mapa Guaraní es un ejemplo en que ellos crearon sus propios iconos. Pero la manera en que representamos esos mapas, la manera en que creamos los mapas, hay mapas digitales muy interesantes que están empujando ese límite del lenguaje cartográfico, pero hay todavía mucho más allá que ir, y quizás trascender esa prisión modernista, esa prisión colonial que están en el origen de los mapas, porque los mapas, como los conocemos hoy en día, son un producto del colonialismo, un producto de la modernidad, de la intención de tomar territorios. O sea, ¿te refieres a que son recientes? Los mapas, como los conocemos hoy en día, no tienen más de 5 o 6 siglos. Sí, son recientes, súper recientes. Pero hay mapas que van más allá. Pues digamos, hay mapas como los mapas de los aborígenes australianos, que son mapas en forma de canción, ¿no? Eso que te iba a preguntar, si solo existían mapas gráficos. No. No, hay mapas en forma de canción, hay mapas narrativos, ¿no? Y creo que tenemos que los cartógrafos
y tenemos muchísimo que explorar en esas maneras de hacer mapas. Y hay otros mapas, por ejemplo, que utilizando la red de mapas actuales, el mapa de Google, tratan de crear mapas narrativos. El mapa de lo queer, por ejemplo, que estamos publicando en la revista, trata de publicar pequeñas narrativas personales de gente en el espacio que vivieron alguna experiencia relativa a lo queer, ¿no? A lo queer o lo no heterosexual. Desde cuestiones activistas hasta el primer beso o la primera vez que caminé de la mano o la primera vez que me di cuenta que no era heterosexual. Y juntando estos montones de narrativas, pues tratan de crear un mapa de alguna manera. Es un momento muy interesante para la cartografía, de mucha experimentación. Pero así como lo presentas parecería que es infinito, o sea, hay tantas cartografías y tantos mapas como maneras de interpretar el espacio, de vivir el mundo, o sea, no hay un mapa, me refiero, hay fin al mapeo, ya tenemos, por ejemplo, la foto, ya tenemos, o sea, digamos que la Tierra es finita, el mapeo no es finito. No, para nada. Es como decir que hasta ahora la poesía solamente había sido escrita por los gobiernos y de repente todo el mundo se dio cuenta que podía leer y podía escribir poesía. Entonces el camino está apenas empezando y creo que una de las cosas esenciales es que la gente común y corriente empiece a ver más críticamente los mapas. Y yo creo que eso es algo que está ocurriendo con las imágenes, por ejemplo. Hoy en día ya entendemos que las imágenes tienen una intención, pueden ser producto de Photoshop o lo que sea, y la gente joven tiene una visión mucho más crítica de la imagen que la gente mayor, que de repente tenían las imágenes que venían, sabes, impresas y no sé qué, y la gente que ha crecido consumiendo imágenes por internet tiene una visión mucho más allá de la imagen. De todo lo publicado era cuando había muchísimo menos posibilidad de imprimir las cosas o por lo menos de difundirlas, era sagrado, está escrito, claro, está ahí escrito, dice, ahí está, dice. Ya está, es y verdad. hoy en día con el fake news sabemos que ni las imágenes ni lo que nos dicen puede ser cierto. Entonces con los mapas también hay que ser críticos. Creo que siempre. ese proceso está empezando. ¿Y qué dónde podemos sentir que el mapa quizás está trucado o quizás tiene intenciones? Que hay algunas cosas que checar. No es tan fácil de ver, no es tan fácil de notar todavía, no es tan transparente, pero creo que podemos empezar quizás, si estamos usando mapas digitales, quizás buscar los mapas de OpenStreetMap, digamos. Que es una especie es una alternativa a Google Maps, al contrario de un mapa cerrado que no se puede reutilizar, que es creado por esta megacorporación. Estos son mapas creados por la gente común y corriente, bueno, digamos, la gente que tiene acceso a computadoras y que pueden ser, que tenemos la capacidad de utilizar esos datos, remixearlos y reutilizarlos para hacer cualquier cosa con ellos. Pero a ver, dijiste ya varias veces lo de la computadora, pero también podemos no hay proyectos que agarren un mapa impreso y lo lleven, si lo que se trata es de reinterpretar lo que está encima del mapa, no existe para todas las comunidades rurales del mundo, al final no estamos todos conectados, una manera de llevar un mapa y hacer que la gente lo interprete, ponga los iconos, es decir, Sí se hace, en el ejercicio de cartografía participativa se hace mucho mapeo que comienza con una hoja en blanco o con una hoja que tiene una raya que es el río o el camino sobre la cual la gente dibuja y esos arrojan resultados muy interesantes. De hecho, si tú separas al grupo con el que estás trabajando en hombres y mujeres, es distinto. Dan resultados completamente diferentes, o los jóvenes y los viejos, digamos, o los sabios y la gente común. Esto lo que estás diciendo, tío, para concluir, el tiempo se nos acaba, es que es una lectura de mundo y es para utilizarlo según las necesidades de cada grupo. Como lo dijo el cartógrafo Dennis Wood, no sé si ya se habrá dicho, el mapa más que un reflejo de la realidad es una herramienta, es un instrumento para crear la realidad y para mantenerla. Por supuesto. Entonces creo que es importante que la gente crítica empecemos a ver los mapas como eso, como un instrumento para modificar o para crear la realidad, tal como dijo Muhammad Ali. De acuerdo. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que has dicho es una muy buena iniciativa. Yo invitaría al auditorio a mirar quizás el mapa de su calle y los alrededores en Google Maps o en OpenStreetMaps y ver qué harían, qué añadirían. Quizás lo que ellos añadirían ahí, ¿no? Que es más útil o importante para ellos cuando circulan por ese barrio o sus amigos, ¿no? Podría dar un pequeño como entrada a que los mapas no están completos y les faltan cosas. ¿Qué puede ser lo interesante para ti en tu barrio? Los sonidos, los olores, la belleza. Los abarrotes. Sí, más allá de simplemente esas rayas y esas carreteras y esos comercios que aparecen en el mapa de Google. Los comercios que sí aparecen en el mapa. Les encargamos de los mapas y nos los pueden compartir en nuestras redes sociales. Somos Room, Radio y TV en Twitter y en Facebook. Mir, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 8:30.
No se pierdan en el mapa.